Buenas tardes, me llamo Enrique Hernández Díaz Hirsch y estoy realizando mi doctorado en la Universidad de Barcelona sobre la filosofía de Schelling, en especial su lectura del fin final kantiano. En este marco me he querido ocupar hoy de una cuestión que es el del estatuto del a priori kantiano, tanto intelectual como sensible, porque, bueno, quizás es una cuestión relativamente poco discutida en el ámbito del idealismo, que es el que estoy trabajando, y quizás pues más discutida en el ámbito del neocantismo. Pero bueno, vamos a ver cómo se podrían integrar ambas cosas, ¿no? Bueno, pues lo que haré será primero recordar un poco muy brevemente las características que más me interesan para la exposición del a priori kantiano, revisar un poco los antecedentes históricos desde Aristóteles, analizar un poco qué cuestiones deja abiertas el tratamiento que hace Kant, eh, y entonces, bueno, recorrer un poco lo que sería el neocantismo, ver un poco las tendencias principales y los autores principales que se ocupan de ello, simplemente a nivel de ver en qué ámbito trabajan, porque no vamos a poder, evidentemente, exponerlo todo aquí, y como conclusión, bueno, ver eh, ante qué retos en la actualidad nos deja este concepto del a priori kantiano, es decir, cómo desde él y cómo desde este cuestionamiento que llevan a cabo los neocantianos, pues podemos afrontar determinadas cosas como retos de la actualidad, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar un poquito ya con lo primero. Bueno, una de las aportaciones principales de la filosofía crítica es la de fundamentar la objetividad del discurso en una forma a priori, tanto estética como intelectual, como decíamos antes. Para Kant hay que destacar que las categorías no son un postulado, ni por supuesto un contenido que podamos deducir racionalmente. La deducción trascendental de las categorías, lo que significa, es que igual que en Aristóteles, la lista surge de una clasificación fenomenológica de los juicios, que revela que cualquier juicio empírico con un contenido concreto presenta una de esas formas y que no aparece en otras. Es un análisis fenomenológico, no es una deducción racional. Es lo que Kant, por eso de aquí viene el adjetivo trascendental para esa deducción. Las cosas, es decir, nuestros juicios, no pueden ser de otra manera. Y esas categorías así encontradas son invariables. Bueno, en principio Kant no hay un cuestionamiento de esa cuestión. Siempre hemos dado por evidente que así es, puesto que la manera fenomenológica de encontrarlas pues indica que no cabe una tercera posibilidad. La cuestión sería si nos podemos preguntar qué podría tener que variar en nuestro marco cultural para que esas categorías pudieran también variar. Es decir, hasta qué punto son dependientes de el modo en el que ya estamos conociendo en una cultura en la que ya estamos inserta y en una determinada manera de relacionarnos con la naturaleza. Pero bueno, eso es lo que de alguna manera nos preguntaremos más tarde. Lo que está claro es que en Kant ese cuestionamiento no existe. Ojo, que tampoco está la negación de esa variabilidad. Sencillamente no está discutida. Son a priori con lo que a priori significa en Kant y teniendo en cuenta, evidentemente, que está dicho desde el punto de vista del ámbito trascendental. Bueno, vamos a entrar ya un poco en ese pequeño repaso histórico porque Kant recoge con pocas variaciones la tabla de las categorías de Aristóteles. Por tanto, la lógica de Aristóteles. Hay variaciones porque hay algunas adiciones de la época romana, bueno, pues que ya nos introducirían un poco el tema de qué hubiera dicho Aristóteles y de si estos a priori son variables. Pero bueno, ahora no vamos a entrar en todo ello. Entonces coge la lógica de Aristóteles y respecto a la estética trascendental, bueno, pues toma como incuestionada la infinitud espacio-temporal que constituía una relativa novedad que había aportado Galileo, así como sus marcos de referencia relativos, ya que desde el mundo antiguo hasta la Edad Media, tanto el espacio como el tiempo se habían tomado como finitos. Entonces, esta diferencia entre el mundo antiguo y el mundo moderno, el mundo post-Galileo, no es meramente cuantitativa. El espacio y el tiempo finitos están ligados en el mundo medieval a una física de los fines. El tiempo era el intervalo que mediaba entre el inicio de un cambio y su conclusión, por ejemplo, entre la siembra y la cosecha, entre la concepción de una obra artesanal y su conclusión, entre el nacimiento y la muerte.
entre la creación del mundo y el juicio final, como marco último, ¿no? Igualmente, el espacio era la distancia que mediaba entre el inicio de un proceso y su conclusión. Por ejemplo, entre el punto de partida de un barco y el punto de destino, entre el punto desde el que se arrojaba una lanza y el lugar en que impactaba en la guerra, entre el suelo en el que se encendía una hoguera y la bóveda celeste, a la que por ser el lugar natural del fuego, pues viajaba el fuego. En fin, que el postulado de la infinitud del espacio implica su disociación de los procesos respecto a los procesos que tienen lugar en él. Es decir, que el espacio y también el tiempo dejan de ser, en la modernidad, a partir de Galileo, una parte de esos procesos naturales, para convertirse en un mero continente neutro. Bueno, a partir de Kant, ¿no? Ya hemos caracterizado un poco lo que eran las categorías para Kant, pues a partir de Kant hay fundamentalmente dos líneas. Es decir, realmente escuelas filosóficas que procedan a un cuestionamiento de la invariabilidad de las categorías, hay pocas, ¿no? El grueso de la recepción, al menos el grueso visto desde nuestro punto de vista, o el que más influencia cultural ha tenido, quizá no tanto en la ciencia, pero sí en la cultura en general, el grueso de la recepción humanística y política también de la filosofía de Kant, evidentemente, pues lo constituye la línea idealista, ¿no? Y bueno, en respecto a los idealistas, generalmente se ha dado por entendido que asumen esa invariabilidad de las categorías kantianas. En principio, ninguno las puso en cuestión, como tampoco lo hizo buena parte del neocantismo, ni lo hizo la filosofía existencial, ni la estructuralista, etcétera, etcétera. Quizás en Nietzsche podríamos decir que encontramos un cierto cuestionamiento. Lo que pasa es que es más un cuestionamiento más general, no es exclusivamente de las categorías y digamos que no aborda el tema de su variabilidad, sino el hecho de que las haya o no, porque efectivamente, evidentemente cuestiona el hecho de la verdad. Por tanto, por este camino ahora no lo vamos a recorrer. Entonces, si nos vamos ya a la cuestión del neocantismo, el neocantismo siempre ha sido una escuela filosófica, digamos, más ligada a la cuestión de la ciencia, aunque también ha tenido lo que se llama la escuela del sudoeste, más ligada a temas humanísticos. Pero bueno, por alguna razón, su influencia cultural quizá ha tenido más que ver con el pensamiento epistemológico, ¿no? Pero bueno, lo que nos interesa es que, sobre todo en la escuela de Marburgo, pero también en la del sudoeste, pues digamos que afrontan el reto de cuestionar la invariabilidad de las categorías y posiblemente su historicidad. Es decir, en ambos casos consideran que el a priori kantiano es relativo al momento cultural en el que vive. Es decir, que efectivamente para Kant, como para cualquier individuo, digamos, que habite esa cultura y esa lengua y esa ciencia que habitó Kant, bueno, pues se trata de una invariable y se trata de un a priori en sentido kantiano, pero que en el momento en que se evolucione o que salgamos de allí, podría ser de una manera diferente. Bueno. Autores que destacarían, que mencionarlos solo, pero que destacarían dentro de esta línea, pues empezaríamos con Cohen, por ejemplo, que fue uno de los primeros en argumentar que las categorías no son entidades atemporales, sino productos históricos y culturales, que evolucionan con el devenir de la experiencia humana. Su obra fundamental en este sentido, la teoría de la experiencia de Kant, es de 1885. Por tanto, todavía está coincidiendo con los últimos años de los primeros idealistas, no, bueno, bueno, de los últimos, pero bueno, todavía está coincidiendo con el idealismo, con el desarrollo del idealismo, ¿no? Entonces, Cohen afirmó allí que las categorías son productos históricos, lo afirma con total contundencia, y que emergen de un proceso evolutivo de la conciencia humana. Por tanto, la conciencia evoluciona en un sentido, o sea, como también ocurre en Hegel, lo que pasa es que con él, con ella, con la conciencia, evoluciona también lo categorial, lo a priori. Las categorías para Cohen se originan en la actividad cognitiva, nos dice, y evolucionan con el desarrollo cultural a través de la interacción histórica y culturalista. Es muy importante, porque es a través de la interacción de los individuos con su entorno y por tanto también a través de su manera de mediar con este entorno que se generan las categorías. Esto lo desarrolla quizás con más detalle y contundencia Ernst Cassirer.
conocido por la filosofía de las formas simbólicas, ¿no? Por su filosofía de las formas simbólicas. Es decir, en Cassirer de lo que se trata es de darse cuenta de que en nuestra cultura, porque no se atreve a extrapolarlo al resto de culturas, de que nuestra cultura, desde su antigüedad, es decir, desde su origen, se caracteriza por lo que él llama el pensamiento mítico, o sea, una relación simbólica con la realidad, con el entorno, con la naturaleza. De manera que las categorías, y ahora no podemos entrar en el detalle de cómo, pero nos interesa la idea fundamental, las categorías se derivarían de los diferentes modos de relacionarse el individuo con ese entorno. Desde la amenaza, perdón, desde la defensa ante las amenazas presentes en la naturaleza hasta su necesidad de expresar estados emocionales o distinguir el sueño de la realidad. Bueno, otro autor que también podríamos destacar sería Wilhelm Windelband, ¿no? Que en su obra Historia y Ciencia Natural también examinó la naturaleza histórica de las categorías. Él ya da por supuesto esta perspectiva que ha conquistado Cohen y la aplica a una naturaleza, perdón, a una historia de nuestra relación con la naturaleza. Bueno, para él las categorías son construcciones conceptuales flexibles que se desarrollan y transforman en relación con los avances científicos y cambios culturales, ¿no? Y bueno, esta visión de que vamos cambiando de paradigmas culturales es la misma que desarrolla Thomas Kuhn en el ámbito de la ciencia, ¿no? Lo que nos interesa también de estos autores es que dan lugar a un concepto que yo creo que es fundamental, que lo acuña Feyerabend, y que es el de la inconmensurabilidad de los paradigmas científicos, es decir, paradigmas científicos o paradigmas culturales construidos sobre diferentes sistemas categoriales a priori o diferentes sistemas, diferentes concepciones a priori, o mejor dicho, diferentes acepciones, percepciones a priori del espacio, intuiciones a priori del espacio, son inconmensurables, no pueden entrar, no se pueden comparar, no pueden entrar en comunicación. Y sobre este tema vamos a volver en la conclusión, pero bueno, no quisiera dejar de mencionar a Foucault, que también hace, sin pertenecer, por supuesto, a todas estas escuelas, pero también hace algo similar, es decir, concibe las categorías como construcciones históricas y culturales, pero para él son las relaciones de poder, las diferentes relaciones de poder que se configuran a lo largo de la historia las que definen estos sistemas categoriales. Quizá es una visión un poco más limitada, bueno, pero que tendríamos que analizar en el fondo para podernos pronunciar y comparar, ¿no? Lo que nos importa de todo esto es que hay toda una serie de autores que en realidad ya construyen una filosofía sobre la variabilidad del a priori kantiano. Bueno, me gustaría para terminar destacar qué retos, qué retos impone esto en nuestra relación actual con las circunstancias que vivimos actualmente, ¿no? Es decir, bueno, la afirmación de que las categorías del entendimiento o de que las intuiciones a priori del espacio y del tiempo son contextualmente dependientes, que para nosotros es abstracta porque precisamente no podemos salir de nuestro actual sistema categorial, ¿no? Em, es decir, que solo adquieren significado dentro de un marco simbólico científico específico. Bueno, una primera implicación que se me ocurre es que difumina la separación entre las ciencias naturales y las ciencias humanas o del espíritu. ¿De acuerdo? Porque esa es una separación que precisamente en Kant surgía del uso del a priori, ¿no? Y un poco de las dos direcciones en que las categorías, perdón, que los conceptos del entendimiento se podían usar en relación a la intuición, ¿no? O realización o conocimiento, em, y, y bueno, a ver, y bueno, es una división que surgía de dar por supuesto una manera determinada de relacionar intuiciones y conceptos que ahora de alguna manera se está poniendo en cuestión. Por tanto, quizás esa arquitectónica kantiana de las ciencias también
cae o al menos se pone en cuestión, ¿no? Lo cual sería un argumento más en pos de esa inconmensurabilidad de las diferentes culturas, podríamos decir. Con lo cual vamos al segundo punto, ¿no? Es decir, bueno, nos hace menos evidente en qué condiciones se puede constituir un diálogo intercultural. Me atrevería a decir que la cuestión de la variabilidad del a priori kantiano es de gran actualidad, es decir, es una pregunta a la que tenemos que intentar dar respuesta para poder asumir la cuestión del diálogo intercultural que la realidad nos está haciendo, digamos, pues cada vez más patente. Bueno, he sobrevolado un poco el texto en sus líneas iniciales. Espero que cuando se publique el volumen lo podáis leer. Em, pero también, bueno, espero poder responder a vuestras preguntas si es que ha sido de vuestro interés. Muchísimas gracias.